Se ha hablado ya mucho de la maquinaria. Decía yo en la bienvenida que el mejor conductor, que el más avesado piloto, no puede lograr nada en un vehículo defectuoso, en un vehículo sin motor o sin llantas. Ni Fittipaldi ni Hamilton, decía, podrían lograr que esto caminara. Y los 2 días anteriores hemos estado hablando de la maquinaria, pero a lo mejor hoy vale la pena también hablar de los pilotos. ¿Quiénes deben ser los agentes del MP? ¿Cómo deben formarse los policías? ¿Qué debe esperarse? Sí, también de los jueces. Ustedes saben que el Instituto Nacional de Ciencias Penales es una universidad. Cualquier persona, cualquiera de ustedes puede inscribirse a nuestras maestrías y nuestros doctorados. El INACYPE es también una editorial. Publicamos 35 títulos al año. Ustedes han visto algunos aquí en el stand. El instituto es un centro público de investigación. Generamos un montón de proyectos. Recientemente estamos trabajando en el Código Nacional Penal, pero trabajamos en muchos otros protocolos de compliance o de acción privada. Somos un centro público de investigación. Nutrimos a las cámaras de senadores y de diputados. Somos una entidad certificadora. Si alguien se quiere certificar en Protocolo de Estambul o en las reglas Mandela o en criterios de oportunidad, lo puede hacer en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Curiosamente, muchas personas ven al INACYPE solamente en una de sus facetas, que es la de capacitación de los agentes del MP. Y la gente dice, están mal capacitados, señor Laviaga, ¿por qué no los capacita bien? Vean la pifia que cometieron aquí o la pifia que cometieron allá. Y justamente de esto queremos platicar. Y justamente para esto está aquí el jefe de la unidad de capacitación de la PGR, que es el doctor Francisco Vázquez Gómez Bisoño. Está aquí, a quien ya ustedes conocen, Elodie de Francia. Está la doctora Fromou, que como lo decía ayer fue la titular de la FEPADE y la titular de la CETEC. Y está también Iván González de Colombia, que ya fue presentado ampliamente con ustedes. Y la pregunta es, ¿qué está fallando en la capacitación? La gente dice, es que no los capacitan bien, por eso pierden los casos. Falso. Tenemos que entrar desde un principio, y voy a empezar contigo, Francisco, para hacer una pregunta muy provocativa, y ya sabes qué te voy a preguntar. El artículo 123 de nuestra Constitución, échenle una ojeada porque es algo siniestro, dice en la fracción 13 del apartado B que policías, peritos y fiscales, fracción 13, apartado B del 123, si son echados de su cargo, aún si se les echa de manera injustificada, no pueden volver a ser reincorporados. No hay forma, no hay recurso, no hay amparo. Si yo toda mi vida he trabajado duro como perito, como policía, como fiscal, Francisco, y tú eres mi jefe, y me dices, Gerardo, tú eres un perito, quiero que cambies la evidencia. Digo, jefe, yo no puedo hacer eso. Sí, es que este señor no ayudó al partido, en cambio el otro sí, y lo están culpando de algo. Cambia la evidencia, a este lo metemos, y, señor, yo no me presto a esa cochinada. Entonces te vas hoy, y no tengo un solo recurso desde la Constitución para oponerme. Así está el 13, ¿verdad? Sí dice así la fracción 13. Es lo que dice el... De acuerdo. Entonces yo no podría oponerme. Pues no hay forma en cualquier estado de la República en que yo, siendo policía, perito, fiscal, pueda decir, señor, usted no me puede correr. Cuando esto ha pasado en Francia o ha pasado en Alemania, pues se va primero el jefe que la persona a la que quieren despedir injustificadamente. Y la fracción dice, aún si se le despide injustificadamente, quiero poner a mi compadre. Se va usted, señor, pues yo he trabajado aquí 20 años, pues sí, pero necesito la plaza para mi compadre. Gracias. Y entra mi compadre. Al señor le pagan su dinero y se va, pero no lo pueden reinstalar. La pregunta con la que quiero iniciar esto, que es provocativa, ¿qué tipo de persona quiere ser un policía, un fiscal o un perito, sabiendo que me pueden echar cualquier día, sabiendo que no es importante que me capacite? Y esto es a nivel Constitución, ¿eh? Esto pasa lo mismo en Yucatán que en Coahuila, lo mismo en San Luis Potosí que en Campeche, lo mismo en Michoacán que en Tamaulipas.
¿qué tipo de persona quiere ser un policía, un fiscal o un perito? Y aquí hay muchos policías, y hay muchos fiscales, y hay muchos peritos. ¿Y quién mejor para contestar esta primera pregunta que el director, que el jefe de la unidad de capacitación, jefe del Instituto de Capacitación de la Procuraduría? Francisco, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti, Gerardo. Y te lanzo la pregunta. Bastante sugerente y sin duda alguna coincido en cuanto al contenido de que el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución. ¿Perdón, están oyendo? Sí, ¿verdad? Ahí estamos. El contenido del apartado, del apartado de la fracción 13, el apartado del 123, podría decir muchas cosas de manera más correcta, sin duda alguna. Pero también considero que la Constitución, diciendo ahí que la Constitución en cuanto a su contenido sea propiamente la generadora de los problemas, porque sabemos que luego vienen muchas leyes secundarias que reglamentan. Y en esta parte, y con el ejemplo que tú ponías, al menos en el ámbito de la PGR, pues existe la ley orgánica de la Procuraduría, existe un reglamento del servicio de carrera, que para efecto de poder separar a un Ministerio Público, policía y perito, tiene que seguirse un proceso de separación, en donde hoy por hoy existen causales perfectamente establecidas, en donde no dudo que haya épocas o que haya habido épocas en donde por consigna se puedan generar estos procedimientos, y ahí es donde sin duda alguna habría un área de oportunidad en cuanto al contenido del artículo 123, pero que también es cierto que siguiendo el procedimiento tal y como está establecido, que no es otra cosa sino respetarle el debido proceso en este tipo de responsabilidades administrativas de carácter especial al que están sometidos ministerios públicos y peritos, si se sigue correctamente, en principio, si no se actualiza la causal establecida en la ley, pues en principio se tendría que llegar a la determinación de la no separación. La estadística que nos demuestra, al menos en los 3 últimos años en PGR, es que de los 45 procedimientos de separación que se inician, por ejemplo, solamente se ha llegado a la determinación de separar en 3 ocasiones. Es decir, tampoco es tan cierto, ¿no?, esta idea o esta percepción de que por el artículo 123 por consigna se esté separando a los ministerios públicos, policías y peritos. Lo que no implica, y creo que es propiamente, digamos, el tema, ¿no?, de esta mesa que se está iniciando, que el artículo 123 podría tener un contenido, digamos, que impulsara que los servicios de carrera en las instituciones de procuración de justicia fueran verdaderamente esquemas que, desde mi punto de vista, las 2 vías para fortalecer al capital humano de nuestras instituciones pasan por eso. Primero, un servicio de carrera en donde haya un conjunto de prerrogativas, de derechos, evidentemente de obligaciones, pero que hagan aspiracional el que una persona, incluso de las mejores universidades, quieran ser ministerios públicos, policías y peritos. Se los digo, digamos, al menos a lo que nos enfrentamos coordinando el tema del servicio de carrera, cada vez que lanzamos una convocatoria para allegarnos de nuevos perfiles a la institución, pues la verdad es que no son, y lo debo decir, las mejores universidades o las que mejor catalogadas están en el sistema educativo nacional, las que están acercando a los candidatos, ¿no? Sí existe esta parte que tú dices, en donde yo no veo, digamos, una motivación, como a lo mejor que ahora que nos acercamos a la experiencia de la Escuela Nacional de la Magistratura en Francia, en donde pues es una aspiración, ¿no?, del recién egresado de la Facultad de Derecho el poder participar y ingresar a la capacitación y luego lograr ya, digamos, el cargo como fiscal o como juez. Acá, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo, Gerardo, creo que podríamos hacer mucho más para que el esquema de prerrogativas, de derechos de un servicio civil de carrera en las instituciones de procuración de justicia generaran esa expectativa, ¿no?, y que los muchachos recién egresados tuvieran esa aspiración de que hoy por hoy, como a lo mejor la tienen en el ámbito judicial, ¿no?, y vemos a muchos muchachos iniciando la carrera judicial, pues que se acercan a nuestras instituciones con la finalidad de ser fiscales, de ser investigadores o de ser peritos. Esa parte yo creo que hay un área de oportunidad fundamental. Y simplemente dejo hincada la otra parte en cómo creo que se fortalece el capital humano, lo decías, es la capacitación, ¿no? Y en esa parte podríamos mencionar muchas áreas de oportunidad que encontramos en nuestras instituciones. Si en tus manos estuviera, ¿derogarías esta fracción? No solo la
derogaría, sino creo que podría tener un contenido mejor, ¿no? En alguna de las partes de esa misma fracción se dice que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas van a tener un servicio, deben de tener un servicio de carrera que les acerquen prestaciones. Y ahí es donde podemos ver una diferencia importante, al menos en nuestro orden jurídico. Si vamos al ámbito militar, ¿no? Pues sabemos que, para terminar pronto, en el ámbito militar, los soldados, independientemente de su nivel, tienen la prerrogativa dentro de su servicio de carrera de enviar a sus hijos a las universidades privadas becados. Ya nada más esa prestación, ¿no? Pues hace aspiracional el mantenerte dentro de la institución de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese tipo de esquemas, ese tipo de prerrogativas es las que llevarían justamente a fortalecer un servicio de carrera y por lo tanto empoderar al fiscal, al policía y al perito en beneficio de la Procuración de Justicia, creo yo. Toca temas importantísimos el doctor. En México tenemos una carrera de jueces. La gente que es juez sabe que entra al Poder Judicial, sabe que si trabaja bien, que si es honesto, que si es valiente, puede ir subiendo, que no lo pueden quitar. Empieza como secretario, luego siendo juez, luego magistrado, puede llegar a ser ministro, es algo aspiracional. Eso no pasa con la carrera de los ministerios públicos. ¿Qué ha fallado en este sentido, María Los Ángeles? Tú eres una de las arquitectas de nuestro sistema actual, para bien y para mal. Eres una de las arquitectas. Tú fuiste secretaria del CETEC, de la secretaría que echó a andar el nuevo procedimiento penal. Te debemos mucho los mexicanos. Pero ¿qué ha fallado en este sentido de las aspiraciones, de la carrera, del servicio civil concretamente? ¿Dónde están los ajustes que habría que hacer desde tu punto de vista? Pues yo iniciaría por poner en la mesa, ¿realmente tenemos un servicio profesional de carrera? Yo creo que esa es la pregunta que podemos poner en el centro hoy, porque no está construido para la Procuración de Justicia como tal. Y lo único que sucede es que tienes periódicamente tus exámenes de control de confianza, que lo siente el personal a veces como una agresión. Tengo que pasarlos para poder continuar siendo Ministerio Público. Pero no tengo ni una evaluación que sepa qué es lo que yo como servidor público requiero en este momento, qué necesito o qué méritos tengo que hacer para subir a la siguiente categoría, cuál es el escalafón y a dónde puedo llegar, ¿no? Esa visión, como tú lo marcabas, tanto en el Poder Judicial como en las Fuerzas Armadas, tienes muy claro, sabes que cada 2 años tienes que ir a una promoción en el ámbito militar y que vas a tener que evaluar tus conocimientos y que tienes que saber más de determinadas cuestiones para poder tener esa capacidad de subir y desarrollarte. Esa es una parte. Es parte de prestaciones. El capital humano lo vemos y lo relegamos a una situación de trabajes 24 horas, trabajes 36 horas, no tienes esa capacidad de decir qué estímulo tengo. Y pensamos que trabajar demasiadas horas es la única solución que tenemos para acabar el rezago de las instituciones. Y esa no es la metodología adecuada en ninguna parte del mundo, en el sector privado y en muchos países en el sector público. Los horarios se tienen que respetar porque es la manera en la que el ser humano puede rendir con mayor capacidad. Entonces yo siento que hasta hoy no hemos encontrado esa forma de verdaderamente generar el servicio profesional de carrera que debe tener la Procuración de Justicia. ¿Y esto ha sido deliberado para que cada procurador y cada jefe de la policía ponga a su gente según los intereses que quiera, o ha sido producto de una negligencia inexcusable? Yo creo que hay que empezar a rediseñar, como se ha señalado en este foro, la manera en la que tú vas a tener esa especialización, esa estructura para que pueda funcionar de acuerdo a las capacidades de cada quien. Si yo tengo diseñado adecuados perfiles, determinadas capacidades, puedo elegir quién tiene precisamente esos elementos para hacer ese trabajo. Si yo no
sigo esas reglas y impongo a una persona que no tiene conocimiento, que no tiene la capacidad, que no puede tener esa mística de la propia institución, porque no ha venido trabajando por ella, lógicamente los resultados van a ser hacia los intereses que pudieran generar un grupo de funcionarios específicos y no la institución. Y déjame decirte algo más, que no ha funcionado en la capacitación de formación de nuestros personal. No ha sido una capacitación en base a una evaluación de lo que requiere el personal. Prácticamente abrimos cursos de acuerdo a sus propias cualidades o situaciones aspiracionales, decido ir a un curso, a otro, o me mandan. ¿Por qué? Porque estoy en una posición. Pero realmente ese conocimiento lo requiero, me va a servir para lo que yo estoy haciendo y me van a dejar ir. Uno de los grandes problemas que tienen las instituciones es que muchas veces dicen, no, falta el curso porque hay urgencia, no tenemos personal y la capacitación se relega al último elemento necesario para una institución, cuando debería ser un factor fundamental porque es en base a ella a la que vas a tener al personal ideal para poder operar adecuadamente una institución. Entonces, además, sí, te doy la capacitación, te respeto el curso, pero trabajas 8 horas y después te vas a tu capacitación, si bien te va, ¿no? Entonces, ¿qué llegas? Con un cansancio, con un agotamiento, con una imposibilidad de adquirir todo el conocimiento. Y otra de las cuestiones creo que es fundamental es que necesitamos capacitación práctica. Si la capacitación la hiciéramos enseñando a nuestro personal paso a paso cómo hacerlo, qué estoy esperando, qué significa el texto de un protocolo, cómo se va a poder desarrollar las tareas que ese protocolo tiene establecidas, entonces sí tendría yo la posibilidad de dar un mejor resultado. Entonces, si yo entro a un curso y me empiezan a hablar de todos los conceptos teóricos y al final del curso me dicen, ahora opéralos, no voy a tener esa capacidad. Y déjame terminar esta intervención con un último elemento. Yo creo que dentro de este círculo que debería generarse de la capacitación hay algo fundamental. Generar una capacitación interinstitucional y además una capacitación interdisciplinaria, donde yo pueda sentarme con un policía de investigación, con un perito y juntos con un juez e incluso a lo mejor hasta un defensor, que podamos todos tener ese conocimiento que me serviría para hacer criterios, para hacer lineamientos, pero más aún para entender el rol incluso del otro y bajo esa perspectiva saber que esto se trata de hacer justicia, no se trata de quién gana, sino de darle al ciudadano esa perspectiva de que efectivamente quien resulte responsable será sancionado y quien sea inocente pues no tendrá ninguna responsabilidad. Pero solo bajo ese esquema de decir capacitación conjunta, conversemos, estructuremos nuestro trabajo, podemos llegar a tener un mejor resultado. Entonces creo que son elementos que si echamos a andar un servicio profesional de carrera con estímulos, prestaciones, con una visión de decir, oye, tengo evaluación, tengo seguimiento a mi carrera, tengo una perspectiva de crecimiento y además estoy capacitado en lo que yo requiero para ser el mejor en la tarea que tengo la responsabilidad. Para mí estos son los elementos. Otro tema fundamental son los ingresos. En todos los países desarrollados, un juez y un fiscal ganan lo mismo. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en Nueva Zelanda, en España, en Japón. Aquí un juez federal gana aproximadamente 120 libres. Un agente del MP gana 30 libres, más o menos. 39, 32, el más, okay, de acuerdo. El más bajito. 30 contra 120, estamos hablando de 4 veces más. El juez gana 4 veces más que el fiscal. ¿Así pasa en Francia, Elodie? En Francia es que lo que gana un juez o un fiscal de la República no hay muchas
diferencias, de hecho, porque los dos salen de la misma academia, del mismo cursos. Se forman igual, un Igual, juez y un de la- fiscal. exactamente, es la misma manera, la misma escuela. La única cosa es que cuando van a salir de la escuela pueden escoger un puesto de fiscal de la República o de juez, y la cosa que va a cambiar es que cada cinco años tienen que cambiar. Entonces, si empiezan, por ejemplo, por ser fiscal de la República, 5 años después tienen que estar juez para ver más o menos los dos aspectos del empleo de la... Pero el ingreso es semejante. Yo creo que sí, de lo que me acuerdo, creo que sí, no estoy realmente segura, pero es más o menos, sí, lo mismo. De acuerdo. Déjame, Ha convenido. Gerardo, perdón, déjame Adelante. precisarte cuál es el problema concreto en nuestro sistema. Que los niveles justamente de ministerios públicos, porque sí hay ministerios públicos que ganan los 120 libres, pero son muy poquitos. A nivel federal, desde el punto de vista de la estructura y de los niveles jerárquicos, existen. ¿Cuál es el problema? Que son muy pocos. Y el problema, me parece que de fondo, es que hay 7 u 8 tipos de niveles en los ministerios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen constitucional y legalmente la misma competencia, pero que no obstante se genera una, digamos, estructura que es completamente asimétrica con la carrera judicial. Entonces, ahí es donde hay un primer, digamos, área de oportunidad que me lleva a poner sobre la mesa un dato que creo que es objetivo, que tiene que ver con la falta de fortaleza de nuestro servicio profesional de carrera, al menos en la PGR. El reglamento del servicio profesional de carrera es del 2005, la ley orgánica de la PGR es del 2012 y la reforma, o es decir, el sistema de justicia es posterior, ¿no? El Código Nacional es del 2013. Entonces, en ese sentido, tenemos un reglamento del servicio que no checa con la ley vigente y esa propia ley no checa con el nuevo sistema. Entonces, ese es un dato objetivo y un área de oportunidad perfectamente identificable de por qué, o una causa, normativamente pues no estamos al día en la regulación de nuestro servicio de carrera, que nos lleva a esto, a unos niveles que hoy por hoy no tienen nada que ver, por ejemplo, con la estructura jerárquica en el servicio de carrera judicial. Perdón que insista en la comparación. Nos dice Lodi que en Francia un agente del MP, un fiscal y un juez estudian lo mismo. ¿Cuánto tiempo estudian? Para entrar en la academia de juez, el mínimo es tener una maestría en Derecho. En Francia la maestría es 5 años. Por pasar el concurso, que es bien complicado, normalmente es 1 año para trabajarlo y pasar el concurso para entrar en la academia. El tiempo en la academia, si me acuerdo bien, yo creo que son casi 3 años porque es una capacitación también práctica. O sea, 3 años maestría, luego preparar el examen 1 año y luego otros 3 años. ¿Cuánto se hace en México para ser agente del MP? ¿Cuánto se estudia? La capacitación inicial, en el caso de ministerios públicos, aproximadamente dura 6 meses. Es que esto es importante y estos ejercicios de comparación nos permiten entender dónde estamos. ¿Cuál es el propósito de este congreso? ¿Que ustedes se lleven un diploma? No, qué locura. El propósito de este congreso es que ustedes salgan con un montón de inquietudes y que lleven las inquietudes a los estados, a sus procuradurías, a sus secretarías, a sus tribunales. Tenemos que mejorar esto y estamos en momentos en que tenemos que proponer muchas ideas para hacerlo. Perdóname. No, y por ejemplo, en el caso de los policías, pues llega a ser de 8 o 9 meses, que sin duda alguna, más allá del tiempo, que sin duda alguna es importante, yo haría hincapié en lo que mencionaba la doctora en torno al tipo de capacitación que se da. Es decir, la ley general de nuestro Sistema Nacional de Seguridad Pública exige que para ser Ministerio Público tienes que ser abogado, como no podría ser de otra manera. No obstante, llegan a esa capacitación y se les sigue dando teoría del delito. Es decir, ahí sí es donde nosotros hemos identificado que tenemos que hacer énfasis en el saber ser y en el saber hacer, y ya no tanto en el saber. Eso te lleva a una capacitación interdisciplinaria. Por eso es que hoy por hoy, con apoyo del INACIPE en PGR, se ha diseñado y un poco atendiendo al modelo francés, lo que hemos denominado la Semana Modelo, ¿no? Que es una semana en donde
se van a La Muralla, a Querétaro, ministerios públicos federales, ministerios públicos locales, agentes de la policía investigadora, agentes de la Policía Federal, personal de Sedena y personal de Marina, para que a partir de un caso práctico, de lunes a viernes, desarrollen todo el procedimiento en sala de audiencias, en donde se intercambian roles, y me parece que estamos convencidos que ese tiene que ser el modelo de profesionalización, que haga énfasis en el saber ser, en el saber hacer, pero que más que la capacitación, como lo pienso yo, una capacitación que no descansa no es capacitación. Abstraer a la persona de su entorno de trabajo para que verdaderamente se pueda concentrar y dedicar horas y días, en este caso son aproximadamente 45 horas lo que ellos desarrollan este modelo de profesionalización, y pues estando en un entorno como el de La Muralla, en Querétaro, fuera de su ámbito laboral, pues no solamente se pueden meter al desarrollo de estas competencias, sino que además regresan con el espíritu renovado, ¿no?, al día a día después de la semana modelo de capacitación. Cuando yo terminaba mis cursos de 6 meses a los agentes del MP, un día descubrí que muchos de ellos habían dejado la institución y se habían ido a concursar para ser jueces, y muchos llegaron a ser jueces con los buenos cursos que les dimos. Y le dije al presidente de la Corte, me siento profundamente frustrado de que yo estoy formando agentes del MP y se van a ser jueces. Yo trabajo para la institución para la Fiscalía. Y me dijo el presidente de la Corte, no, usted trabaja para México y lo hace muy bien. Bueno, fue una salida gentil del presidente, pero no puedo sentirme sino frustrado. ¿Cómo funcionan las cosas en Colombia, Iván? Bueno, nosotros tenemos Nosotros tenemos un sistema particular. Nos comportamos como países ricos en materia de remuneración, nos comportamos como países pobres en materia de formación. Quiere decir, el juez gana exactamente lo mismo que gana el agente del Ministerio Público, el fiscal. El juez y el fiscal ganan igual. Sí, el mismo nivel, el mismo salario. A medida que vas subiendo, tienes mayor salario, tanto si eres fiscal como si eres juez. Ahí no hay dificultad de ninguna naturaleza. Las diferencias vienen dadas fundamentalmente en el órgano de policía judicial. Los funcionarios de policía judicial ganan un poco menos, aun cuando no es tampoco muy representativo en relación con la actividad que cumplen en un momento determinado. Por eso digo, en eso nos comportamos como los países ricos, no hacemos diferencia. Quizás, claro, tenemos mucho dinero para malgastar, o tenemos muy poco dinero y queremos con el dinero generar mejores condiciones. Pero nos comportamos como países pobres en el sentido de que nosotros no hacemos diferencia, o mejor, creo que equivocamos lo que debe ser entre formación y capacitación. Yo he oído aquí a varios de ustedes, en Colombia sucede exactamente lo mismo, que hay que escoger unos perfiles de fiscal o unos perfiles de juez. Yo siempre he sostenido que cada vez que nosotros miremos de perfil a la persona, estamos viendo una persona distinta a la que miramos cuando vemos de frente. Y eso es la diferencia entre capacitación y formación. En el perfil yo voy a mirar capacitación, de frente voy a mirar formación. Yo tengo que hacer unas diferencias importantes, y es que el abogado no está capacitado para ser juez, ni está capacitado para ser fiscal. No está formado para ser fiscal, no está formado para ser juez. Es una persona que ha tenido un cúmulo de acumulación de conocimientos, unas determinadas pretensiones, unas determinadas orientaciones, pero que, entre otras cosas, ha chocado, digamos, con el nuevo modelo acusatorio que hemos implementado en América Latina. De alguna forma, los abogados en América Latina habíamos sido formados fundamentalmente bajo el idealismo, y ahora nos tenemos que enfrentar al pragmatismo. Y son dos cosas distintas. Y eso ya hace que tengamos deficiencias. De tal manera que lo que deberíamos hacer en las facultades de Derecho es enseñar menos leyes, mucho más lógica, mucho más teoría del Estado, mucho más crítica, mucho más ética, ¿cierto? Y las leyes dejarlas como a un lado. Las leyes, pues quizás ustedes me van a atacar un poco, pero son como el asadón del abogado. Luego yo no tengo que, al agricultor yo no tengo que enseñarle qué es el asadón, él lo usa.
¿cierto? A la ley, al abogado no tengo que enseñarle que es la ley, ahí está. Lo que tengo que enseñarle es cómo la interpreta, cómo la aplica, cuáles son los criterios que debe tener en cuenta, cómo debe hacer la crítica, etc. Eso está bien que lo haga como abogado, pero después, para el servicio de la administración de justicia, yo tengo que formar a la gente, no solo capacitarla. Es decir, yo no puedo coger un abogado y decirle, mire, los protocolos de cadena de custodia son estos y usted con eso va a ser un buen ministerio público. No, yo tengo que formarlo desde la orientación. ¿Qué es lo que hace un ministerio público dentro del proceso penal? ¿Cuáles son los objetivos que persigue? ¿Cuáles son los límites que tiene? ¿Cuáles son los derechos que tiene que respetar? ¿Cuáles son las formas como debe realizar su función? Y al juez tengo que hacer lo mismo, tengo que formarlo como juez. Usted tiene que ser una persona, la imparcialidad, la presentación de los alegatos, las formas de intervención, cómo conduce el juicio. Todo eso son capacidades de formación distintas, no son solamente capacitaciones. En América Latina lo que hacemos habitualmente es, tomamos un abogado, lo capacitamos, un curso de 6 meses. En Colombia para el juez hay un curso de 1 año, no es un curso regular, es un curso que va a hacer el juez viernes y sábados nada más, no está todos los días, y después hay un examen. Pero para la fiscalía hay solamente un examen. Entonces allí no hay curso ni nada, simplemente si tú pasas el examen ya eres fiscal graduado. Entonces yo creo que lo que tenemos es que comenzar a hacer las diferencias. Yo puedo tener abogados, claro que sí, tengo que tener abogados como jueces y como fiscales, pero ser abogado no me ha formado para ser juez y para ser fiscal. Tendré que ir seguramente 3 años por lo menos a que me formen como juez, a que me formen como agente de Ministerio Público, como fiscal. De otra forma no podemos avanzar. Adelante. Ahí lo siento. Estoy totalmente de acuerdo con la intervención de Iván, porque lo que pasó es que en Francia así es que la Universidad de Derecho es la base para los policías, los abogados y los jueces. Es solamente la base y después cada quien tiene que pasar un concurso para entrar en academia y tener una capacitación específica por cada empleo. Y yo creo que eso es realmente algo bueno, de hecho, porque permite a cada persona de justamente estudiar y aprender bien a propósito de cada función, cada empleo bien específico. Quizás la cosa un poco mala de todo eso es que no hay por el momento suficiente relaciones entre los tres, como platico a rato, para saber exactamente el rol de cada quien en todo el procedimiento. Yo creo que es el lado un poco malo que tenemos en nuestra forma de educar las personas. Por eso. ¿Quieres decir algo? Y voy a hacer una pregunta Adelante. a María de los Ángeles, pero tú quieres decir algo antes. Sí, sobre todo rescatar creo que algo de lo que todos hemos comentado y que tendríamos que hacer mucho énfasis en nuestras instituciones para que verdaderamente nuestra capacitación y nuestra formación incida de manera positiva en el quehacer de nuestro personal sustantivo. Y es algo que no tenemos en México, por sorprendente que parezca, que es un modelo claro de competencias. Es decir, no hemos sabido contestar como Estado federal y como estados locales qué queremos de nuestros fiscales, qué queremos de nuestros policías y qué queremos de nuestros peritos. Si no tenemos un modelo de competencias, luego, ¿cómo podemos identificar las áreas de conocimiento dentro de las que se tendrían que desarrollar nuestros cursos y, por ejemplo, planear una agenda anual de capacitación? Por poner un ejemplo, en PGR, cuando llegamos hace 3 meses al tema de la profesionalización, pues me topé que había, por ejemplo, cursos de violencia en el noviazgo. Digo, por muy dramático que sea el tema de la violencia en el noviazgo, no sé por qué PGR está dando cursos de ese tipo. O sea, que no ¿por qué tienen... la PGR estaba dando cursos de violencia en el noviazgo? Pues no le toca a la PGR. No le toca a la PGR, y eso pasa porque no tengo las áreas de conocimiento definidas en cuanto a cuáles son las actividades académicas que tengo que desarrollar, pero eso no lo sé, Gerardo, y aquí es donde viene el diagnóstico un poco más neurálgico.
porque no tengo un modelo de competencias. Y no tengo un modelo de competencias porque no hay un plan de persecución penal. Y no hay un plan de persecución penal porque no hay una política criminal. Entonces, fíjate cómo de tener claridad en la política criminal puedo establecer cuál es mi plan de persecución penal, a qué delitos les voy a dar prioridad porque son los que tienen más impacto social. Si esos delitos están identificados, pues evidentemente no tengo que capacitar de la misma manera a mis personales sustantivos porque los delitos no se persiguen, ¿no?, de la misma manera. Si tengo plan de persecución penal, puedo acercarme a un modelo de competencias y luego del modelo de competencias a las áreas de conocimiento que tengo que desarrollar en mis planes y programas de capacitación y profesionalización. Quiero que sepan que Francisco Vázquez es uno de los mejores funcionarios que tiene la PGR. Hombre, gracias. Uno de los mejor formados y uno de los más comprometidos. Y que el doctor Francisco Vázquez diga que no hay un modelo de competencias es para que se nos pongan los pelos de punta a todos. Y déjame ir con esta misma idea, voy a retomar lo que tú dices ahora, Francisco, y hacerte una pregunta, María Los Ángeles. En una ocasión me buscó, no vamos a decir nombres porque eran compañeros de los dos, te pido que no vayas a identificarlos. Me buscó el director de la policía y me dijo, habla con el procurador, tú que la llevas también con él, porque tengo un subprocurador que quiere darme órdenes a mí, que yo soy el policía. Y como el artículo 21 dice que el Ministerio Público dirigirá las investigaciones, este subprocurador, que era abogado, que no era policía, que no tenía experiencia en investigación, quería ser el jefe de la policía, de la agencia criminal que se llama ahora. La gota que derramó el vaso fue que de pronto denuncian un secuestro y el jefe de la policía dice voy a mandar ahí a 4 personas. Y el subprocurador le dijo manda a 30. Digo, señor, con 4 personas es más que suficiente, 2 por aquí, una por acá y una por acá y tenemos un operativo. No, yo soy tu jefe, soy el MP, yo mando, yo dirijo la investigación, manda 30. Y me decía el jefe de la policía, dicho y hecho, mandamos a 30, la gente vio que venían, advirtieron el despliegue, advirtieron a los señores que tenían al secuestrado, mataron al secuestrado, se escaparon todos los secuestradores, y dijo, yo soy el jefe, es un desastre. ¿A quién le toca investigar? ¿A la policía o al MP? ¿Qué debe aprender la policía? Y es una pregunta para todos ustedes, pero primero quiero que la conteste la doctora Fromou. ¿Qué debemos enseñar a nuestros policías? ¿Qué debemos enseñar a nuestros fiscales? ¿Y qué debemos enseñar a nuestros jueces? Porque los jueces también lo decía en el inicio de este evento, siempre que fallan en un sentido, dicen, es que la PGR no probó. No, a ver, señor, pero su trabajo, señor juez, es decir, lo que usted piense con los datos que le da el fiscal. No diga que la PGR no hizo su chamba. O sea, usted diga, yo considero con lo que presentaron que no es suficiente. Es diferente decir la PGR no hizo su chamba. ¿Qué debe saber el juez? Y yo siento a veces que la policía no sabe investigar, que los fiscales no están aprendiendo a probar los hechos, a perseguir el delito y que los jueces no están entrenados para juzgar. Que a veces, y lo he dicho y lo repito, los jueces son expertos en checklist. Cuando yo era director del MP Familiar y Civil, hacíamos lo que antes se llamaba averiguación previa. Si yo hacía una averiguación previa impecable, el sujeto era condenado, invariablemente. El juez veía, pac, 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 pac. Si a mí se me iba algún detalle, y nunca se me fue, sino por circunstancias, nunca lo hice intencionalmente, de pronto me decía el juez, oiga, ¿no acreditó usted la personalidad, señor MP? Y el señor juez, le mando el documento, no, ya se le pasó el tiempo, queda libre. El MP no hizo su chamba. Eso no es juzgar. Y finalmente de mí dependía que una persona fuera a prisión o quedara libre, de mi MP, porque el juez solamente palomeaba mis actuaciones, mis averiguaciones previas. ¿Qué debe aprender cada uno de ellos? Hablando de capital humano, María de los Ángeles. Yo te diría que la realidad nos alcanzó. Permítanme decirlo así. Tuvimos 8 años que nos dio la Constitución para conformar un nuevo sistema de justicia penal que implicaba no solo cambiar leyes ni procedimientos, cambiar una verdadera cultura de trabajo y de coordinación. Y la realidad nos alcanzó porque de repente dijeron, ya estamos, y estamos adentro y tenemos que trabajar como el sistema nos exige. Entonces ya no era simplemente el hecho de conocer el Código Nacional de Procedimientos Penales, mis atribuciones,
en una enorme confusión en el ámbito federal porque ni siquiera tengo una ley adecuada de operación del sistema de justicia penal acusatorio, porque sigue siendo la ley del sistema anterior, ahí con pincitas interpretada y sacada algunos protocolos y algunos lineamientos. Entonces, ¿qué debe aprender el MP? Es lo primero que se pregunta un ministerio público. ¿Cómo me debo coordinar? ¿Qué significa conducir la investigación? Y el policía dice, ¿y hasta qué alcances de libertad en la investigación tengo? O el propio perito. Hoy es un rol totalmente 180 grados diferente, en donde las cédulas de investigación tienen que ser un factor fundamental del éxito de la procuración de justicia. ¿Y a qué me refiero con una cédula? En donde podamos conjugar interdisciplinariamente a cada uno con la conducción del Ministerio Público, decir, a ver, nuestro caso es nuestras funciones de esclarecer los hechos deben ir encaminados a encontrar efectivamente si hay la comisión de delito y quiénes son los responsables. Y en manera conjunta, de acuerdo a las atribuciones que tiene un policía, que tiene un Ministerio Público, que hay una figura ahí que es fundamental y que ni siquiera está reconocida en el propio Código Nacional y menos en la propia ley, los analistas. Es decir, hoy tenemos que exigir aún más para ver qué figura le vamos a dar a cada uno de ellos en el propio rol de los procesos que exige este sistema para ser eficientes. Entonces es muy lógico que llegue el Ministerio Público y le diga a un policía, y esto no es una anécdota, es una realidad, que lo he visto en carpetas de investigación. Oye, ve a ver si hay cámaras de vigilancia en la zona. Regresa el policía, sí hay. Oye, ¿y no te trajiste la grabación y no investigaste si había algunos otros testigos? No, tú me pediste que fuera solo a ver que había una cámara de vigilancia. Bueno, esa libertad y ese empoderamiento, pero conducido por el Ministerio Público, es esencial. No nos estamos dando esa capacidad de decir, a ver, ¿cuál es el esquema de interacción en etapa por etapa de cada uno de ellos? Tenemos un modelo que se hizo homologado por parte de la Procuraduría General de la República y que se ha impulsado, pero ese modelo, ¿cómo aterriza para cada delito? ¿Cómo aterriza para cada unidad? ¿Cómo se conforman los especialistas y los operadores en ese específico momento en el que se requiere una intervención de la Procuración de Justicia? Creo que eso es el elemento esencial para empezar a construir lo que decíamos, formación y capacitación. Empezar a ver que un perito hoy no solo tiene que rendir su peritaje, sino lo tiene que defender, lo tiene que enfocar a la teoría del caso que el Ministerio Público esté construyendo para que le sirva en la acusación, es todavía un largo camino que no tenemos ni siquiera delimitado en cómo lo vamos a estructurar. Tenemos, sí, las bases, y yo diría un gran esfuerzo de mejores prácticas, de análisis técnico que incluso hizo el INACIPE y construyó con universidades y centros de estudio nacionales, con buscar ese mejor modelo. Pero ese modelo está acá. La práctica, hay una gran diferencia. Y eso es lo que el MP tiene que entender. Oye, este modelo, ¿cómo opera en mi propia área de competencia y cómo el policía ayuda, cómo el perito ayuda, cómo la política criminal me va a ayudar para yo poder resolver este tema? Gracias, María Los Ángeles. En Colombia, Iván, ¿tenemos estos perfiles de competencia o los fiscales también aprenden a lidiar con la violencia en el noviazgo? Creo que eso no es un área propiamente de capacitación, afortunadamente. Creo que lo que tenemos es más formación en violencia de género, pero más en el nivel de formación, no solamente en el noviazgo, sino en violencia de género. Pero bueno, yo quisiera tratar de ser muy reduccionista en la respuesta, sobre todo porque es que cuando trato de establecer los elementos que van a explicar
los 3 verbos que voy a usar, quizás me demore más o menos un año construyendo la malla curricular correspondiente. Pero yo sí creo que tenemos que partir de 3 verbos fundamentales, que vamos a ligar a cada uno de los funcionarios que intervienen en el proceso penal. Si yo pienso en el juez, pienso en analizar. Si yo pienso en el fiscal, pienso en formas de proceder. Y si pienso en el agente del Ministerio Público, pienso en el policía judicial, pienso en formas de conocer. Entonces estoy en 3 actividades completamente diferentes. Todos los 3 seguramente van a tener un área de formación común, pero cada uno tiene que tener orientaciones completamente distintas. Claro. Si yo quiero hacer un examen para un aspirante a la policía judicial, la pregunta estrella que yo siempre haría es ¿cómo funciona una plancha? Una plancha que todo el mundo ha tenido contacto con ella, que todo el mundo la utiliza diaria o semanalmente, que todo el mundo sabe que no es un elemento exótico. ¿El juez qué va a hacer? El juez va a decir, hombre, nada, con eso aplancho mis camisas. El fiscal dice, hombre, yo tendré que conectar la plancha. Y el que tiene que ser un buen policía dice, mire, yo la desbarato y lo que encuentro es que tiene unas resistencias que se calientan por virtud de la energía eléctrica y eso hace que la superficie vaya eliminando las arrugas. Entonces yo tengo ahí ya un elemento importante, el conocer. ¿Qué es lo que él quiere? Yo parto de cero, voy a investigar, yo voy a conocer. El fiscal, ¿cómo voy a presentar yo lo que ya he logrado conocer a partir de la investigación? Y aquí voy a hacer una aclaración importante. En Colombia, la policía en general, la policía judicial en particular, no tiene facultades para dirigir la investigación. Tiene facultades para conocer como primer respondiente, conocer los hechos y realizar algunos actos urgentes, como para que no se vayan a evadir, no se vayan a eliminar las evidencias, no vaya a haber mayores tropiezos en la formación. Pero luego la investigación pasa al fiscal, que es quien la tiene que dirigir. Y ese fiscal se tiene que reunir con su policía judicial para entre los dos construir lo que llamamos en Colombia el plan metodológico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted que es el que sabe cómo voy a conocer los hechos y yo que soy el que sé cómo proceder para demostrar esos hechos, entonces construimos la investigación. Y luego se la pasamos al juez. Bueno, el fiscal va y tiene que probar en la audiencia, pero tiene que saber también cómo proceder, qué es lo que introduce como evidencia, cómo lo va a hacer, quién le va a dar los resultados convincentes. Esa es la forma de proceder. Y luego el juez lo que hace es tomar lo que le ha presentado la defensa, lo que le ha presentado el fiscal, analizar y tomar decisiones. Entonces yo creo que a partir de esos 3 verbos podríamos nosotros hacer una separación bastante clara de qué debemos priorizar, digamos, en la formación de cada uno de los intervinientes en el sistema procesal. Pero voy a aprovechar 2 minuticos para devolverme a la primera pregunta que ustedes hicieron, porque es que no me aguanto las ganas. En relación con la norma constitucional, yo sí creo que ustedes en México tienen un poco desarrollo de lo que es el bloque de constitucionalidad. Y ese poco desarrollo de lo que es el bloque de constitucionalidad es lo que permite llegar a interpretaciones como las que tú planteabas, Gerardo, de que el agente fiscal podría ser removido y después no debería ser reinstalado. Yo creo que eso es contrario a los principios, primero a las reglas de Naciones Unidas sobre los fiscales y segundo a las reglas de la OIT, ¿cierto? No hay posibilidad de remoción. Tiene que haber siempre un proceso disciplinario previo y una declaratoria de responsabilidad. Y eso tiene que ser coherente con una posibilidad de inhabilidad. Si yo he sido declarado responsable, estoy inhabilitado para ser reenganchado. Pero si yo he sido declarado inocente, yo tengo que ser reenganchado. Luego, eso se saca por bloque de constitucionalidad. La interpretación de la norma constitucional y los efectos que tiene el procedimiento, todos por bloque de constitucionalidad, nos da las soluciones adecuadas y no vamos a impedir que una persona que ha sido absuelta vaya a ser reenganchada o que lo vayan a sacar
simplemente porque no quiso hacerle caso a las orientaciones políticas o personales de una persona. Cuando lo platiqué con un procurador de algún estado de la República, me dijo, no, es que se ha llenado la Procuraduría de pillos y de vándalos, por eso tenemos que echarlos cuando detectamos que están ellos amafiados. Pero bueno, se supone que la Fiscalía no tiene que echarlo, tiene que consignarlo y ponerlo tras las rejas cuando es así. Déjame volver, Elodie, con la misma pregunta. ¿Cómo funcionan en Francia los perfiles de capacitación? Estos perfiles de... ¿Cuáles son las especializaciones que se trabajan allá? Hay una distinción a hacer entre adentro específicamente de la policía, porque hay los policías que van a hacer investigaciones y hay los peritos que nosotros trabajamos con ellos juntos, pero que la capacitación no es la misma, porque la academia de policía es un año completo y que aprenden muchas cosas, y que nosotros tenemos una capacitación bien específica para todas las maneras y todos los protocolos que tenemos en este tipo de trabajo. Y para mí es que todo el circuito más o menos de la investigación es un trabajo que está en relación entre la policía y los fiscales de la República por nosotros, porque son ellos que dirigen y vigilar también esta investigación. Entonces es muy importante trabajar siempre todos juntos, que hay muchísima comunicación entre nosotros, eso es muy importante, y para poder dar después el caso directamente a un juez y que el juez puede dar una respuesta imparcial a propósito de este caso y tomar una decisión lo más justo posible en adecuación con la ley. Entonces, para mí es que, de hecho, cada quien tiene que tener una capacitación específica, pero lo más importante en todo caso es tener una información fiable desde el principio hasta el final. Y yo creo que eso también es muy importante, es lo que tristemente finalmente no hay realmente durante las capacitaciones de cada quien. De hecho, en Francia yo creo que es un de los problemas que hay en Francia. Quiero hacer, para cerrar este evento, una pregunta solo a nuestros colegas mexicanos. Empiezo contigo, Francisco, concluyo contigo, María de los Ángeles. Si en tus manos estuviera hacer una o dos o tres reformas constitucionales o legales, o implementar una política pública, imagínate que todo el Congreso es tuyo, que tienes a todos diputados y a todos senadores, ¿qué harías? ¿Y qué harías tú en materia de capacitación de policías y de fiscales, y si quieres también de jueces? De acuerdo. O sea, ¿qué medidas concretas dirías 1, 2 y 3? Y lo mismo para ti, María de los Ángeles, y con esto concluimos. Y ustedes piensen las que harían ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy de los que piensa, como mi colega colombiano, que pues la ley sirve, pero creo que no es verdaderamente la que resuelve los problemas. Opto en ese sentido por la opción de la política pública. Como decía, creo que tenemos que identificar un modelo de competencias, preguntarnos, y sobre todo hago referencia al fiscal, y un poquito déjenme apelar al discurso anecdótico. No hemos hablado de un actor que es fundamental hoy por hoy en el sistema acusatorio, que son los facilitadores y los mecanismos alternativos. Y, por ejemplo, cuando entra en vigor por completo en el 2016, digamos ya en todo el territorio nacional, la vigencia del nuevo sistema, pues otra de los datos medio dramáticos es que en PGR había 32 facilitadores en toda la institución. Cuando hoy por hoy, sin los mecanismos alternativos, lo que está empezando a pasar es que el sistema empieza a colapsar, porque está diseñado para que muchos de los asuntos se resuelvan a través de esos mecanismos alternativos. ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces me sirve la anécdota para tocar varios puntos. El servicio de carrera ayuda al órgano administrativo desconcentrado de mecanismos de la institución a emitir una convocatoria para podernos allegar de perfiles
y en el caso concreto se tenían que llenar 40 plazas de facilitadores. Hoy por hoy al menos ya hay el doble de facilitadores en la PGR. Pero lo interesante fue, y ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta de manera indirecta de las asimetrías de nuestro sistema, es que fuimos y nos acercamos al Centro de Evaluación de Control de Confianzas y le decimos, los exámenes que le hagan a los aspirantes para ser facilitadores, haz los ajustes correspondientes, porque lo que necesitamos identificar es personas que tengan, por ejemplo, capacidad para llevar al entendimiento y la conciliación. Y casi le dijimos al SEC, necesitamos que nos permitas identificar a perfiles que sean completamente opuestos a nuestros ministerios públicos. ¿Por qué sirve digamos, el discurso anecdótico? ¿Cuál es la anécdota y cuál es el mensaje que yo derivo de esto? Que propiamente hoy, por ejemplo, mi pregunta sería, ¿el fiscal no tendría que tener también la misma capacidad de llegar al entendimiento y a la conciliación para que sea el propio fiscal el que vea la posibilidad de derivar el asunto al mecanismo alternativo de solución de conflictos? Creo que sí. Y no obstante, seguimos en una lógica en donde nuestros fiscales no tienen, por ejemplo, que tener esta competencia. Y abono a lo que decía la doctora Fromo en el sentido de lo que es la famosa sala de mando ministerial, ¿no? Y esta colaboración que tiene que existir entre el fiscal, el policía y el perito. No tendríamos, por tanto, entonces que estar buscando personas que tengan la capacidad de relación, de escucha y de diálogo. El Ministerio Público tendría que ser una persona con la cual se pudiera dialogar precisamente para encontrar la mejor estrategia y resolver la investigación. En fin, creo, o al menos desde mi punto de vista, me parece que un pilar, un elemento nodal, neurálgico, en cualquier estrategia de capacitación o profesionalización es tener claridad en cuanto al modelo de competencias. ¿Qué queremos de nuestros ministerios públicos, policías y peritos? Y claro, todo esto alineado a el sistema de justicia penal al que estemos haciendo referencia. Creo que hay un área de oportunidad también importante y es el que nos atrevamos las instituciones de procuración de justicia adentro del marco del secretariado ejecutivo, porque hoy por hoy tenemos también el secretariado ejecutivo. ¿Y cuál es el problema de ahí? Que los programas y planes de estudio, por ejemplo, están pensados en compartimentos estancos, ¿no? Capacito al perito, capacito al Ministerio Público, capacito al policía. ¿Qué estamos intentando hacer en PGR, por ejemplo? Es identificar el tronco común de esas 3 capacitaciones para que, y esa sería la aspiración en la primera convocatoria del 2019, que podamos realizar una capacitación inicial en donde al mismo tiempo se formen ministerios públicos, policías y peritos en el mismo lugar, identificando qué es lo que tienen en común y dándole fases terminales a esa capacitación, pero que ahí empiece el trabajo colaborativo al que nos lleva el nuevo sistema y que nos exige la norma. Ese sería lo que yo cambiaría. Gracias, Francisco. Me quedo pensando, quizás el INACIPE tendría que publicar, invitando a todas las fiscalías del país, un libro que se llame Modelos de Competencias, algo un poco más provocativo en materia de formación. Vamos a hacerlo. Padrísimo. María Los Ángeles. Muchas gracias primero por la invitación, porque creo que este es un tema toral, fundamental, como se dijo por tu exposición en la introducción de este panel. Sin capital humano no podemos hacer nada. Podemos tener la mejor estructura, la mejor tecnología, la mejor, podríamos decir, funcionalidad en el papel, pero quien hace la realidad de un sistema son los operadores. Y creo que a mí me gustaría ver en la próxima Ley General de la Fiscalía un capítulo dedicado a esto, al servicio profesional, al tema de crear evaluaciones y seguimientos, pero con la perspectiva de desarrollo humano, con la posibilidad de encontrar en esa propia estructura legal los estímulos, los premios, los reconocimientos, para que exista ese anhelo a poder ser parte de esta institución. Yo me pregunto, y siempre lo pongo en el papel, ¿por qué cuando estamos en la carrera, la materia más popular es el derecho penal o el derecho procesal penal? Y cuando llegamos al ejercicio, es el que menos queremos, o el que más criticamos, o el que más decimos es corrupto, es oscuro, es inoperante.
Ojalá podamos que en esto hacer un cambio de 180 grados, encontrar esos incentivos, que yo creo que si hacemos un servicio profesional de carrera por competencias, con formación y capacitación de una manera estructurada para ir generando especialización, ir generando una mayor capacidad profesional de quienes entran a la institución, realmente creo que habremos ganado en este país, simplemente porque tendremos al personal que permitirá hacer realidad el nuevo sistema de justicia penal y recobrar de una u otra manera ese prestigio de una institución que puede ser el centro importante de ese ejercicio de justicia que queremos todos en nuestro país. Para mí creo que si logramos ese capítulo, estructurarlo y después hacerlo realidad, implementarlo y operarlo, creo que sí. Déjame decirte algo, el sueño es grande, porque partir de lo que hoy tenemos y cómo vamos a transformar esta institución a esto que queremos y anhelamos, hay mucho por qué hacer y sobre todo que hay personal muy valioso. Yo he tenido el honor de trabajar en la Procuraduría General de la República y encuentras gente que lleva 20, 24 años. Hace rato me encontré a varios de los ministerios públicos de FEPADE por aquí. La verdad me dio mucho gusto porque sé que se han puesto la camiseta, siempre han estado ahí y cuando llega un nuevo fiscal y a veces se acerca y me dice, ¿qué me sugieres? Acércate al personal ministerial. Es el valor más importante que te va a ayudar al éxito de cualquiera de las políticas públicas que tú quieras poner en marcha. Ojalá revaloremos en esta ley al personal, al capital humano que está en esta institución. Pues María de los Ángeles, Iván, Elodie, Francisco, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes muchas gracias por permitirnos meternos en su cabeza y llenarles de inquietudes. Gracias.